Evelina, apretando un pequeño bolso de viaje que hasta una colegiala podría cargar, volaba por las calles como si fuera perseguida por las furias. Su ligero abrigo de otoño ondeaba a sus espaldas, el cabello, como una negra bruma, cubría su rostro, y un terror animal se había congelado en sus ojos muy abiertos. El ruido de la ciudad, normalmente tan indiferente, ahora le parecía ensordecedor, y cada coche que pasaba era una sentencia. Le parecía ver a Arturo Valera, su esposo, su torturador, cuyo nombre ahora solo le provocaba temblores y ganas de vomitar. Me va a matar, me va a aniquilar si me encuentra. Era el único pensamiento que le taladraba la cabeza y le secaba la garganta. Hacía unas horas, acurrucada en un ovillo sobre las frías baldosas del baño, supo que era el fin. Un año de vida en la jaula de oro la había convertido en una bestia acorralada, y el último estallido de ira de Arturo, cuando ella se atrevió a morderle el hombro intentando zafarse de su repugnante agarre, había sido el punto de no retorno. Huir mientras él dormía borracho, antes de que se despertara y le encontrase. No había otra salida. Se abrió paso entre la multitud hasta las taquillas de la estación central de autobuses, con el corazón latiéndole, al parecer, justo en la garganta. Por un milagro de la suerte, consiguió el último billete para un autobús de paso que cruzaba la provincia, pasando cerca de su pueblo natal, Valle Claro. A ese pueblo, del que tanto había deseado escapar, ahora regresaba como una criminal, como una exiliada buscando el último refugio. Dejándose caer en el asiento, Evelina hundió la cabeza entre los hombros y se bajó el gorro casi hasta la nariz para mezclarse con la masa gris de pasajeros. El autobús se puso en marcha, y solo cuando las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse lentamente bajo la lluvia, la joven se permitió exhalar. No fue un suspiro de alivio, no, fue un gemido ahogado de un alma acorralada. Había huido del dinero, del lujo, de la pesadilla. Había cambiado los diamantes por la libertad, y ahora no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Un rayo de bondad. En una de las paradas intermedias, una anciana delgada y empapada, apoyándose pesadamente en un bastón y luchando por respirar, subió al autobús. Evelina, que había cerrado los ojos para revivir su amargo pasado, se fijó inmediatamente en ella. La mujer, que parecía llamarse Carmen López, estaba pálida, y era obvio que se encontraba mal. Su mirada buscó un asiento libre. Al ver el único asiento vacío junto a Evelina, preguntó tímidamente: ¿Se puede? Evelina, sin esperarlo, sonrió de verdad por primera vez en mucho tiempo. Aquella anciana cansada e infeliz despertó en ella algo humano, algo que Arturo había aniquilado por completo. Sí, claro, siéntese, respondió Evelina con dulzura. Pero el revisor, un hombre con el ceño fruncido, saltó de inmediato y exigió con tono de negocios: El billete, señora, 120 pesos. El precio ha subido, por cierto. Carmen López, nerviosa, empezó a rebuscar frenéticamente en sus bolsillos y enseguida descubrió que la cartera no estaba. Un gran agujero en el forro. «Ay, Dios mío, debo haberla perdido con las prisas. Perdóneme», balbuceó, ardiendo de vergüenza. Sin embargo, el revisor no iba a mostrar misericordia. «¿Qué bromas son estas? Ya está bien de listillos. Bájese en la siguiente parada. ¿Por qué tiene que estar alguien de pie con billete mientras usted se acomoda aquí?», gritó, acechando a la frágil mujer. Incapaz de soportar esta injusticia, Evelina, que secretamente rezaba por pasar desapercibida, sacó el dinero con decisión. «Yo pago por ella», dijo en voz baja pero firme, extendiendo el billete. «¿Cómo no le da vergüenza? ¿Es una persona mayor?». El revisor se encogió de hombros. «Usted misma. Pero tenga en cuenta que ya no hay asientos libres». Evelina se levantó. «Siéntese en mi sitio», le dijo a Carmen López. «Yo me quedo de pie. Soy joven». La anciana, emocionada, le agarró la mano. «Gracias, alma caritativa. Me llamo Carmen López. ¿Y tú?». «Evelina», murmuró la joven, girándose. No quería atención ni conversaciones. Su vida anterior estaba demasiado cerca, y cualquier hilo que condujera a ella era mortalmente peligroso. Pero esa chispa fugaz de bondad humana que le había ofrecido a la desconocida
como una minúscula luciérnaga perdida en su infinita oscuridad, le dio esperanza por primera vez en mucho tiempo. Media hora después, cuando el autobús estaba completamente lleno y el aire se había vuelto pesado y bochornoso, Evelina, de pie en el pasillo, sintió cómo Carmen López se agitaba en su asiento. La anciana se agarraba el pecho, buscando aire con la boca. ¿Se encuentra mal? La voz de Evelina esta vez no sonó simplemente tímida, sino asustada. «Voy a abrir la ventanilla». Abrió rápidamente la ventana, dejando entrar una ráfaga de aire frío y húmedo. Carmen López, recuperando un poco el aliento, susurró: «Gracias, hijita. Necesitaría unas gotitas para el corazón y un poco de agua. Fui tan tonta que con las prisas se me olvidó todo en casa. ¡Qué cabeza la mía!». El autobús se acercaba justo a la estación de la pequeña ciudad de tránsito. Sin pensarlo dos veces, Evelina se lanzó hacia las puertas. Tuvo que abrirse paso literalmente entre los pasajeros apretados, pero logró salir, encontrar una farmacia, comprar la medicina necesaria y una botella de agua sin gas. Milagrosamente, consiguió saltar de vuelta justo cuando el autobús ya arrancaba. «Tome, debería sentirse mejor», dijo Evelina entregándole las compras. Carmen López, disolviendo la pastilla y bebiendo agua, exhaló aliviada. «Uf, parece que se me pasa. Gracias otra vez, Eva. Yo voy hasta la última parada. ¿Y tú?» «Yo me bajo ahora mismo, en Valleclaro», respondió Evelina en voz baja. Le deseó un buen viaje y bajó a una carretera desierta y helada por la lluvia. Afuera hacía frío y humedad, la llovizna fina calada hasta los huesos. Evelina se echó la bolsa al hombro y caminó con paso rápido y nervioso hacia el pueblo. Caminó durante mucho tiempo y cuando por fin apareció la casa de sus padres en el horizonte, su corazón se encogió de horror y dolor. Solo habían pasado 6 meses desde la muerte de su madre, Clara Márquez, pero la casa estaba en un estado de completo abandono. La cerca se había inclinado, los escalones del porche se desmoronaban y el patio estaba cubierto por arbustos y malezas tan densos que era casi imposible pasar. Todo allí clamaba por el olvido. Con dificultad abrió la cerradura chirriante y entró. Un olor a rancio y a polvo le golpeó la nariz. Estornudó, y ese sonido brusco le pareció un trueno en el silencio absoluto. Mientras miraba las sombras polvorientas y la oscuridad, sintió cómo la soledad la aplastaba con toda su fuerza. Su mirada se posó en la mesita de noche. Allí, en un marco sencillo, había una fotografía. Clara Márquez, joven y feliz, sosteniendo en brazos a una diminuta y sonriente Evelina. Qué lejos quedaba aquello. El corazón de la joven se oprimió por una tristeza insoportable y las lágrimas que tanto había contenido fluyeron a cántaros. Encontró un viejo cardigan de punto de su madre en una silla, se lo apretó a la cara y rompió a llorar, ahurado por la culpa y el dolor. «Oh, Dios mío, mamá, perdóname. Perdóname por no haber estado a tu lado cuando tanto me necesitabas. Qué sola estoy sin ti, qué mal me siento. Estoy cansada, mami. Estoy tan perdida. Nada me salió bien, nada. Ni la vida feliz en la ciudad, ni un buen matrimonio». Se dejó caer en la cama de su madre sin quitarse el abrigo. Tumbada inmóvil, permitió que los recuerdos la inundaran. Siempre habían vivido solas. ¿Su padre? Nunca lo había conocido. Clara Márquez, que trabajaba de vaquera en la granja, se esforzaba y trabajaba duro para llegar a fin de mes, manteniendo el huerto y los animales. Evelina, inteligente y con excelentes notas, siempre sentía lástima por su madre, miraba sus manos nudosas y trabajadas y su espalda encorvada, y pensaba en secreto: «Tengo que irme, escapar, abrirme camino. Esto no es vida, es una esclavitud». Cuando terminó la escuela con matrícula de honor, Clara Márquez fue quien sacó el tema. «Vete, hija mía, pruébalo allí, en la ciudad. Si tuviéramos dinero, irías a la universidad. Eres muy hermosa. No te condenes al mismo yugo que el mío. Solo tengo 45 años, pero parezco de 70. No quiero ese destino para ti». Evelina, asustada, pero decidida, tomó el dinero que su madre había ahorrado moneda a moneda. «Vuelve si algo va mal. Te esperaré. Te quiero», fueron las últimas palabras que recordó antes de irse y que ahora resonaban como un amargo reproche. La gran ciudad la aturdió con su ruido, pero encontró alojamiento. Sin embargo, con el trabajo no tuvo suerte.
En la gran y despiadada ciudad, la suerte no sonrió de inmediato a Evelina. Sin experiencia ni estudios, tuvo que conformarse con poco. Después de una larga búsqueda, apenas consiguió un puesto de camarera en un restaurante de lujo. Al principio la explotaban y no sentía las piernas, pero poco a poco se fue acostumbrando. Fue allí, entre el brillo de la cubertería de plata y el tintineo de las copas, donde la notó Arturo Valera, el propietario de un importante holding logístico llamado El Triunfo. Era pulcro, bien cuidado, siempre vestido con trajes de alta costura. Todo el personal del restaurante temblaba ante él. Era autoritario e increíblemente exigente. Apenas Evelina le llevó su pedido, él levantó la vista de sus documentos, alzó una ceja y la examinó de pies a cabeza con un interés depredador. «Anda, date la vuelta, guapa. Rápido», dijo lentamente. Evelina sintió náuseas. Se sintió como una mercancía expuesta a la venta. Pero el camarero jefe le hizo una señal amenazante y ella, fingiendo una especie de sonrisa, giró. Arturo sonrió con satisfacción. «Muy bien. ¿Cómo se llama tan dulce criatura?» Ella dijo su nombre. Él la invitó a salir, sin aceptar un no por respuesta. Sus compañeras, rodeándola, inmediatamente comenzaron a convencerla. «¿Estás loca? Esta oportunidad es única en la vida. Y si se casa contigo, podrías ayudar a tu madre». A regañadientes, Evelina aceptó. Por Clara Márquez, por la obligación, dio un paso hacia lo desconocido. Su relación se desarrolló a gran velocidad. 3 meses después, Arturo le propuso matrimonio. En su círculo se preguntaban por qué se casaba con esa chica pobre, pero Arturo lo sabía. Era un déspota, incluso un sádico, que disfrutaba de la obediencia incondicional. En la joven, hermosa y, según él, dócil Evelina, vio a la víctima perfecta. Al principio fue generoso, pero justo después de la boda todo cambió. Le prohibió trabajar, la aisló del mundo exterior y, lo más importante, le prohibió visitar y ayudar a su madre gravemente enferma. «No gano dinero para malgastarlo en gente extraña», le gritaba en respuesta a sus súplicas. 1 año después, Clara Márquez falleció. Arturo, tacaño y tirano, apenas se dignó a costear un funeral modesto, pero se negó a ir a ese agujero. En el cementerio, Evelina escuchó la condena de los vecinos. Tenían razón. Ella, viviendo con lujos en la ciudad, había dejado sola a su madre. Al regresar, Evelina no podía mirar a su marido. Su vida juntos se había convertido en un infierno. Arturo empezó a tener aventuras abiertamente, a humillarla y a veces a golpearla. La gota que colmó el vaso fue esa noche cuando, borracho, se abalanzó sobre ella. Logró encerrarse en el baño y, sentada en el frío azulejo, comprendió. Tenía que huir. De lo contrario, la mataría. En silencio, recogió sus cosas y abandonó para siempre la jaula dorada. Un par de días después de la huida, cuando Evelina había conseguido poner la abandonada casa de Valle Claro en un orden relativo, su corazón se detuvo por un nuevo ataque de pánico. Un automóvil increíblemente caro se detuvo frente a la casa. «Es Arturo, se acabó para mí», pensó, presa del terror. Del coche salió un hombre grande con un traje formal. Tenía un aspecto imponente, pero habló con suavidad. «¿Se llama Evelina? Se me ha ordenado llevarla ante el señor. Recoge sus cosas y suba al coche». «¿Y si no quiero? ¿Puedo negarme?», balbuceó Evelina con voz temblorosa. «No, no puede», respondió el hombre con firmeza pero tranquilizadoramente. «No se preocupe, no le harán daño. La espero». Durante todo el trayecto la joven rezó, pero cuando el coche no giró hacia la ciudad sino en dirección contraria, se calmó un poco. Definitivamente, Arturo no podía estar allí. Sin embargo, la incertidumbre la asustaba mucho. ¿Quién la esperaba y qué querían de ella? Finalmente llegaron. El chofer la ayudó a salir y la condujo a una mansión increíblemente lujosa. En el espacioso salón, la misma anciana del autobús, Carmen López, salió al encuentro de Evelina. «Buenas tardes, Evelina.
qué bien que hayamos podido encontrarte, exclamó la anciana abrazándola como a una vieja amiga. Cerca, en una silla de ruedas eléctrica, estaba sentado un joven muy agradable, de unos 30 años, con un rostro abierto y amable. Mira, hijo, esta es la misma desconocida que literalmente me salvó en el camino. Conoce a Eva, él es Constantino, mi hijo, el dueño de esta casa, un conocido empresario y filántropo, presentó Carmen López. Evelina estaba desconcertada, pero gratamente sorprendida. Buenos días a usted también, Carmen López. Me alegro de que haya llegado sin percances. Solo que no entiendo, ¿por qué me ha invitado? Constantino, sonriendo, tomó la palabra. Verás, Eva, mi madre no ha hecho más que hablar de su salvadora todos estos días. Decidí buscarte y agradecerte personalmente la ayuda prestada. Y además, mi madre notó que parecías muy angustiada. Pensamos, quizá necesitas trabajo. Estamos buscando una empleada de hogar, una chica decente y sin malos hábitos. Mamá cree que, sinceramente, no podemos encontrar mejor candidata que tú. ¿Qué dices? Evelina se alegró muchísimo. No solo necesitaba trabajo, sino necesitaba un refugio seguro donde Arturo no pudiera encontrarla. Su madre es muy perspicaz, sonrió ella en respuesta. Realmente necesito trabajo y aceptaré su oferta con mucho gusto. ¿Cuándo puedo empezar? La vida de Evelina tomó un nuevo rumbo al comenzar su trabajo como empleada de hogar. Como ya estaba acostumbrada a ayudar a su madre con las tareas domésticas, se adaptó fácilmente a sus responsabilidades. La mansión de Constantino, limpia y acogedora, contrastaba fuertemente con la sombría, aunque lujosa, casa de Arturo. Esta nueva familia era más sencilla y más cálida. Sin embargo, muy pronto Evelina comenzó a notar que algo extraño sucedía en la casa. En primer lugar, la prometida de Constantino, Milena, no le cayó bien de inmediato. Era demasiado empalagosa, incluso dulzona, y completamente insincera. En la mirada que Milena le dirigía a Evelina, siempre se transparentaba un desprecio no disimulado. Delante de todos, se mostraba exageradamente perpleja, dirigiéndose a su prometido. «Cariño, sigo sin entender. ¿Por qué necesitamos una empleada nueva? Mariana se las arreglaba perfectamente. Además, esta chica», señaló Evelina, «no tiene experiencia ni referencias. ¿Quién sabe qué reputación tendrá?» Constantino, sin embargo, respondía con severidad. «Milena, no deberías llenar tu hermosa cabeza con problemas innecesarios. Yo me encargo de mi personal. Y Mariana ya está muy mayor, y le cuesta mucho». Milena, ofendida, se encendía. «Soy tu futura esposa, casi legal. Nos casamos en 2 semanas, por si lo has olvidado. ¿Y me hablas como si fuera una extraña?» Constantino apaciguaba su ira con besos y conversaciones sobre el vestido de novia. En segundo lugar, a Evelina le inquietaba la frecuencia con la que Milena hablaba con el jardinero, Leandro. Podía ir a su caseta 100 veces al día. Susurraban y se reían constantemente, lo cual era extremadamente sospechoso. ¿Qué podía unir a una joven diva social, la prometida de un rico empresario, con un simple jornalero? Lo cierto es que Leandro tampoco parecía un simple jardinero. Era un joven atlético, demasiado bien arreglado y con un aspecto demasiado saludable. Las personas así no se dedican a quitar la maleza de los macizos de flores. Un día, Evelina estaba sacudiendo almohadas en el patio y notó cómo el jardinero se colaba primero en el cenador al final del jardín y poco después Milena se dirigía hacia allí. La curiosidad y la preocupación por Constantino, a quien ya había llegado a apreciar tanto como empleador como persona, se impusieron. Rodeó el cenador sigilosamente por la parte trasera y, escondida detrás de unos enormes arbustos de hortensias, agudizó el oído. En el interior se escuchaban susurros de enojo. Escondida tras los frondosos arbustos de hortensias, Evelina escuchaba los susurros que venían del cenador. Lo que oyó hizo que la sangre se le helara en las venas y el corazón le latiera frenéticamente contra las costillas. Leandro siseaba con rabia. «¿Qué pasa, amor? ¿Cuánto más vamos a esperar? Ya estoy harto de podar estos estúpidos arbustos y de fingir ser jardinero. ¿Le has cambiado la medicina? ¿Cuándo va a hacer efecto? Tu prometido está tan sano y vivo como Matusalén. Nada puede con él. Vaya bicho resistente». Evelina sintió que la cabeza le daba vueltas. ¿Medicina? ¿Un cambio? Milena balbució, llena de irritación.
Lleva tomándolas 2 semanas. Pronto hará efecto. Tiene que quedarse paralizado y luego morir. Necesitamos que nadie se dé cuenta de qué ha muerto exactamente Constantino. La boda es muy pronto. Tiene que llegar vivo hasta entonces. Si no se celebra, no recibiré nada por ley. Así que ten paciencia. De repente pasó a un susurro aún más bajo y artero. Y ten en cuenta que también hay que deshacerse de la vieja bruja. La madre tiene los mismos derechos sobre la herencia que yo, o piensas compartir. Leandro exhaló con maldad. Ni se te ocurra, no. Con la anciana me encargaré rápido. Ya está débil, apenas camina. La empujaré a la piscina y listo. Dirán que se resbaló. Lo importante es que justo después de la muerte de Constantino, a esa tonta pueblerina, se refería a Evelina, la echemos a patadas para que no haya ojos ni oídos de más en la casa. Milena se iluminó con regocijo. ¡Ay, qué bien lo has planeado! Esa vieja pesada, Carmen López, me tiene harta. Y esa chica, Evelina, es demasiado curiosa, siempre metiendo la nariz en todas partes. Ya estoy deseando que todo esto termine y por fin nos vayamos a las Maldivas, tomaremos el sol y beberemos cócteles. Terminó Milena soñadoramente, y la pareja comenzó a besarse descaradamente. Evelina, tapándose la boca con la mano para no gritar, estaba en estado de shock profundo. Inmediatamente le vinieron a la mente detalles, cómo Milena la miró de reojo cuando Evelina preguntó sobre la posibilidad de tratar a Constantino en una clínica extranjera. Qué ciega había sido. Comprendió, esto no era solo un romance entre un sirviente y una prometida, era un asesinato a sangre fría, meticulosamente planeado por dinero. Resultaba que Leandro había estado involucrado en el accidente que dejó a Constantino inválido, y Milena lo estaba envenenando lenta pero seguramente. Esas manos entumecidas y dolores de corazón de los que se quejaba Constantino no eran síntomas de una enfermedad, sino los efectos del veneno. Evelina era solo una empleada, una extraña en esa casa. Podría huir, salvarse, sin involucrarse en un juego mortal. Pero la bondad con la que la habían tratado Carmen López y Constantino eran invaluables para ella. No podía permitir que esos monstruos destruyeran la vida de quien le había dado una oportunidad de salvación. Evelina se alejó sigilosamente del senador. Su decisión era definitiva. Tenía que advertir, simplemente estaba obligada a advertir a Constantino sobre el peligro mortal que se cernía sobre él. Pasó casi un día entero mientras Evelina se atormentaba con la duda. ¿Debería revelar lo que sabía o no? Pero el miedo por la vida de Constantino y Carmen López superó todas las preocupaciones. En el día libre, cuando toda la familia descansaba, Evelina se acercó a la anciana. «Carmen López, necesito hablar urgentemente con usted y con Constantino a solas. Es muy importante», susurró Evelina. La mujer, viendo la ansiedad en sus ojos, asintió y la guió al despacho de su hijo. Constantino levantó la vista de su lectura, sorprendido. Evelina, apenas conteniendo el temblor, comenzó su relato de forma entrecortada pero decidida. «Constantino, ayer escuché... Su prometida Milena estaba discutiendo con el jardinero Leandro un plan para matarlo. Usted lleva 2 semanas tomando pastillas envenenadas. Ella las ha cambiado para paralizarlo y luego asesinarlo. Y Leandro, él provocó su accidente». Constantino palideció, y Carmen López se llevó una mano al corazón. «Sí lo dije, hijo», susurró la madre dirigiéndose a Constantino. «Sentía que estabas peor precisamente por esas medicinas. Maldita víbora». Constantino dijo con sequedad: «Gracias, Evelina, por avisarme. Yo me encargaré del resto». La rabia le hervía por dentro. Había cobijado un nido de serpientes en su pecho. Sin perder tiempo, Constantino envió inmediatamente las pastillas sospechosas a analizar. Aprovechando que Milena se había ido al salón de belleza, envió a Leandro al vivero con un pretexto plausible. Durante ese tiempo, instaló cámaras de video ocultas en el senador, en la caseta del jardinero y por todo el terreno. La espera no fue larga. 3 días después, Constantino comprobó con sus propios ojos que Evelina tenía toda la razón, observando con asco cómo los amantes se divertían salvajemente en la caseta. De inmediato llamó a un conocido suyo de la policía con hombres corpulentos. Luego llamó a Milena. «Cariño, ven rápido. Tengo una sorpresa para ti».
Simplemente vas a flipar. Al mismo tiempo, llamó a Leandro al despacho por radio. El momento de la verdad. Llegó el momento de la verdad. Milena entró al despacho revoloteando, anticipando un regalo caro. Pero al ver a Leandro acompañado por policías, su rostro cambió drásticamente. Constantino estaba sentado, sonriendo. Encendió la grabación de la cámara. Se escucharon suspiros y risas efusivas. Milena comenzó a gritar: «¡Apágalo, por favor! ¡Basta!». Estaba terriblemente avergonzada. «¿Y bien, cariño? ¿La sorpresa ha sido un éxito?», dijo Constantino con sarcasmo. «Eres muy talentosa. Pero eso no es todo. Tengo el análisis de las pastillas que me cambiaste, y la policía ha confirmado que el latiguillo de freno de mi coche fue manipulado. Preparen sus manos, palomitas». Leandro se lanzó hacia la ventana, pero los policías lo inmovilizaron rápidamente y le pusieron las esposas. Milena, acobardada, empezó a rogar: «Perdona, Constantino, por favor, no a prisión. Me iré, nos iremos hoy mismo». Los policías le dieron un bolígrafo y papel. Entre los dos, escribieron una confesión de todas sus acciones. Constantino buscaba exactamente eso. En realidad, no había grabación de la discusión sobre el asesinato, había instalado las cámaras después, pero el farol funcionó. Guardó las confesiones en la caja fuerte. «Ahora váyanse, y que no vuelva a quedar ni rastro de ustedes por aquí. De lo contrario, enviaré estas confesiones y las grabaciones de las cámaras a donde deben ir. Van a comer rancho de prisión por mucho tiempo». Por último, miró a Milena con asco. «Viborita, te hacías pasar por un ángel. ¡Qué alma tan mezquina y despreciable tienes!». Los malhechores se largaron avergonzados. Tras desenmascarar a los traidores, un silencio se instaló en la casa. Pero el alma de Constantino estaba más oscura que una tormenta. Sentía asco y náuseas. ¿Cómo podía Milena, a quien amaba y en quien confiaba, no tener suficiente con su dinero? ¿Acaso todas las personas eran tan codiciosas? Se sentía humillado y vacío. Un par de semanas después, mientras Evelina limpiaba las ventanas, Constantino se acercó a ella en su silla de ruedas. Parecía deprimido y de repente preguntó: «Dime, ¿qué hiciste cuando tu exmarido, Arturo, te maltrataba y te engañaba? ¿Cómo se supera esto? Tengo un enorme agujero negro en el alma, una herida sangrante. ¿Cómo se sigue viviendo así?». Evelina soltó el cubo y el trapo, se agachó a su lado y le tomó la mano. Su toque fue suave, pero firme. «Constantino, honestamente no lo sé», dijo en voz baja. «Yo misma acabo de empezar a recuperarme de todos los horrores de la vida familiar. Se necesita tiempo, y todo se calmará. Yo me arriesgué y huí del tirano. No soporté la humillación. Fue un salto desde un acantilado hacia lo desconocido. Pero no me arrepiento en absoluto. Ha comenzado una etapa nueva y luminosa para mí». Ella lo miró directamente a los ojos. En ese momento, Evelina no pensó en las consecuencias, solo la movía la sinceridad. «Y además, tú me gustas mucho. Creo que me he enamorado», soltó, sonrojándose hasta la raíz del pelo. «Uf, por fin lo dije en voz alta». Evelina se levantó de inmediato y huyó, regañándose a sí misma. «¿Para qué? ¿A qué venía esa confesión? ¿Crees que de repente se va a enamorar de ti, idiota?». Pero Constantino solo sonrió soñadoramente y fue tras ella. Llamó a la puerta de su habitación. «Evelina, por favor abre. No hemos terminado de hablar». Cuando la joven abrió tímidamente la puerta, él la miró profundamente. «Repítelo. ¿Me gustas? ¿Es verdad? ¿O lo dijiste por pena, para consolar a un inválido?». Evelina se enfadó ante tal autodegradación. «Tú no eres ningún inválido. Eres un hombre joven, guapo e inteligente. Tienes que creer en ti mismo y operarte. Yo te ayudaré, te apoyaré, estaré a tu lado. Me enamoré de ti en cuanto te vi, y el dinero no tiene nada que ver, créeme. ¿Tengo con qué comparar? ¿Satisfecho?». Constantino la atrajo hacia él bruscamente. La besó con ternura y pasión, susurrando: «Mi querida,
Tú también me gustaste desde el principio, solo que tenía miedo de mostrar mis sentimientos. No te voy a dejar ir a ninguna parte. Carmen López estaba feliz. Esta chica buena y sencilla era la antítesis de Milena. Su hijo volvía a bromear y a sonreír, había recuperado el ánimo. Con esfuerzos conjuntos, convencieron a Constantino para que se hiciera un chequeo. Las radiografías y análisis se enviaron a una clínica alemana de vanguardia. 2 semanas después, llegó la respuesta. Estaban listos para recibirlo. «Me voy contigo», declaró Evelina resueltamente, haciendo las maletas. «Te será más fácil. Mis enormes holdings no son un problema. Puedo dirigirlos desde cualquier parte del mundo, incluso de una habitación de hospital. Con tener buen internet, basta». La operación fue larga y compleja, pero un éxito. Evelina lo ayudó en todo. Hacía los ejercicios de calentamiento, le daba masajes, lo distraía del dolor infernal. Se acercaron tanto que se hicieron uno. La vida por fin había encontrado ligereza y luz. 3 meses después, regresaron a casa. Carmen López abrazó a su hijo llorando de felicidad. «Hijo mío, cariño, caminando con tus propios pies. Evelina, gracias por todo». Al regresar a casa, Constantino inmediatamente contrató a Evelina como manager en su empresa. Comenzaron a vivir juntos, haciendo planes para el futuro, pero a Evelina le esperaba una última y desagradable prueba: el divorcio de su exmarido y tirano, Arturo Valera. Arturo se resistió hasta el final, ausentándose deliberadamente de las audiencias, buscando alargar el proceso al máximo y atormentar a Evelina. Los abogados de Constantino tuvieron que hacer grandes esfuerzos antes de obligarlo a firmar los documentos. El hombre despótico y egocéntrico estaba desgarrado por la rabia. ¿Cómo se atrevía esa oveja a dejarlo a él, el exitoso dueño del holding El Triunfo, por otro cualquiera? De la rabia, Arturo se emborrachaba cada vez con más frecuencia hasta perder el conocimiento. Para callar su herido ego, cambiaba de amantes, pero ninguna se quedaba más de una noche. Se enfadaba consigo mismo. ¿Qué le faltaba? ¿Por qué la maltrataba? Después de que Evelina se fuera, ninguna mujer le daba alegría. Al leer en la prensa los titulares de que el conocido empresario Crutilot se casó en secreto con una chica sencilla de provincia, Arturo casi se ahoga con el coñac. «Maldita zorra, ha vuelto a conseguir un millonario. Ella era mi juguete y de nadie más». Esa noche, el alcohol nubló por completo su mente. Condujo borracho a gran velocidad, poseído por la sed de venganza. A la salida de la ciudad, perdió el control, se estrelló contra un poste de luz y se destrozó. Los médicos lucharon por su vida durante mucho tiempo, pero Arturo quedó inválido. Sin su control anterior, el negocio se desmoronó. No había nadie que lo cuidara y el antiguo dueño de la vida tuvo que pasar el resto de sus días en un hogar para discapacitados. No quedaba rastro del Arturo pulcro y seguro de sí mismo. Se había convertido en un hombre impotente y alcoholizado, cuyo único entretenimiento era mirar en silencio por la ventana. Cuando Evelina se enteró de su destino por una antigua colega, quedó desconcertada. Constantino, siempre noble, le propuso: «¿Quizás quieres visitarlo o ayudarlo en algo? No tengo problema». Evelina rompió a llorar de repente. «Sinceramente no quiero. Ese hombre me causó tanto dolor y sufrimiento, no una vida, sino un infierno. Recibió lo que merecía. Tú eres el único hombre al que he amado en mi vida y le doy las gracias al destino por haberme encontrado con tu madre en ese autobús». Constantino la abrazó con fuerza. «Respeto tu decisión. Ya está, gatita, olvida todos los horrores. Solo nos espera lo bueno». «Solo hay algo que me preocupa», confesó Constantino. «Quiero tener hijos, pero por alguna razón no ha pasado. ¿Será que algo anda mal conmigo después de aquel accidente?» Evelina se acurrucó aún más cerca y susurró sonriendo: «Estás perfectamente, no te preocupes. Llevo 1 mes embarazada. Quería darte la sorpresa un poco más tarde». Constantino la levantó en brazos. Su interior se regocijaba. 1 minuto después, ya estaba gritando a Carmen López: «¡Mamá, pronto vas a ser abuela!». El embarazo transcurrió sin problemas. En mitad de la noche, Evelina rompió aguas. Se desató pánico. Constantino llamaba a la ambulancia. Carmen López tranquilizaba a su nuera.
Para sorpresa de todos, media hora después, la enfermera salió con la noticia: un niño, 3.300 gramos, parto prematuro, pero todo bien. Constantino se preparó a fondo para la alta: limusina, palomas blancas, un enorme ramo de rosas rojas. Evelina, llorando de felicidad, se abrazó a su marido en el coche. ¿Cómo llamaremos a nuestro hijo, papito?, preguntó ella. ¿Te importaría si lo llamamos Boris, como a mi difunto padre?, preguntó Constantino. Me comporté muy mal con él. Que al menos él se alegre en el cielo. Carmen López adoraba a su nieto. Evelina miró a su marido con ternura y pensó: qué impredecible es la vida. Tan solo un encuentro fugaz en un autobús puede cambiar un destino y regalar una felicidad que ni siquiera se atrevía a soñar.